Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Guillermo Restrepo, autor del libro Funciones de una variable compleja. Profesor, ¿qué son las funciones de una variable compleja? Lo más maravilloso de todo esto está en el invento de los números complejos. De nuevo, yo digo que en la matemática está la imaginación. Entonces surge de la imaginación. En la época renacentista, un matemático que hizo esta pregunta. Todo número tiene raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 elevado al cuadrado da 4. Raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 elevado al 4. Raíz cuadrada de 1. ¿Y raíz de menos 1 qué es? Menos 1. Entonces, ningún número elevado al cuadrado da menos 1. Y él dijo, pues sí, me lo imagino. Entonces se imaginó un número llamado el número i, que elevado al cuadrado da menos 1. Entonces creó los llamados números complejos. Todo número complejo es algo que tiene una parte racional, que es un número, y la otra parte es un número b multiplicado por i. A más b por i es un número complejo. ¿Y usted qué va a hacer con eso? Le dijo, nada, se pueden multiplicar. Los números se pueden dividir, como los otros. Se puede operar con ellos como se opera con los números común y corriente. Y entonces surgen los números complejos, y con los números complejos surge el cálculo diferencial de los números complejos. Las reglas son las mismas, las que se hace con el cálculo diferencial. La matemática de nuevo surge de unos actos de creación supremamente extraños. No es la forma de creación del artista. El artista crea, el artista imagina. Imagino que cuando García Márquez escribe 100 años de soledad, lo que hace es estetizar un mundo que ya existía, ¿no? Que había periclitado un poco, pero que ya existía, y él tenía recuerdos y tenía cosas. Eso es creación, imaginación. En la matemática hay creación, pero una creación un poco rara que nadie ha podido descifrar. Es crear objetos así sin más. Se crean objetos que después no se pueden ni ver, ni tocar, ni oler. No son accesibles a los sentidos, sino a los ojos del alma. Hay que verlos con los ojos del alma. Ese número i hay que verlo con el ojo del alma. Es un objeto que yo lo hago existir y que elevado al cuadrado da menos 1. Viene la otra parte. ¿Y usted qué hace con esos objetos que surgen en su imaginación, con los cuales goza tanto los matemáticos? Y resulta que las aplicaciones a la hidrodinámica y al diseño de las alas de los aviones es fundamental esa teoría de los números complejos, más otras muchas aplicaciones que hay hoy a la física. Entonces, alguien decía, es que hay una armonía preestablecida entre la naturaleza y los números. Hay muchas teorías sobre la matemática. Digamos que la matemática ya es arquetípica. Todas esas formas bellas que hay, que se tocan, que esas exhiben los sentidos, bonitos. Y hay otras formas que Platón las llamaba las ideas, ¿no? Las formas platónicas. Y es posible que haya una armonía entre las dos. Esa es la visión platónica de las matemáticas. Yo a Platón le creo mucho y lo respeto mucho. Sobre todo cuando él habla de la justicia, que nadie sabe qué es la justicia. Y vamos a crear un mundo en el que se habla de justicia. Y creó la República de Platón. Sócrates, pero eso no existe. Él dijo, mirad las estrellas. Allá, cuando miren las estrellas, allá está la República. Y eso es para que os acordéis siempre que hay que construir un mundo basado en la justicia, la sociedad, aunque se diga que no sea real. En las matemáticas se crean objetos también, pero que están ligados al estudio y a la comprensión de la naturaleza. Ese es el punto. Entonces los números complejos tienen esta
virtualidad. Y yo cuando empecé a escribir este libro obedecía la misma idea. ¿Qué texto vamos a utilizar con los estudiantes? Yo enseñé el texto varias veces, entonces escribí las notas, de ahí está el libro para los estudiantes, algo en lo cual ellos puedan seguir un curso. El estudio de los números complejos, de nuevo, tiene ese elemento bonito. Es una creación como de la nada, de unos objetos llamados números complejos. Un objeto llamado i, que elevado al cuadrado igual a -1 y punto. ¿Existe o no existe? Pero ya eso es un problema, el problema de la existencia. ¿Qué es existir? Número 0 existe. ¿Qué es el número 0? Pues mire, los griegos eran muy inteligentes, ¿cierto? Platón, Aristóteles, Sócrates, y ellos no sabían que existía el 0. Y lo descubrieron los árabes en el siglo VI después de Cristo. Se les ocurrió hacer que existiera un número 0. Es un número que sumado a cualquier otro da lo mismo, da punto. Y no hay nada que hacer. Pero si no existiera el 0, no se podría hacer matemática. Entonces, de nuevo, la matemática en ese terreno de la cultura tiene peculiaridades muy especiales. Y es que sus objetos son objetos creados por la mente humana. Uno dice en un proceso histórico más o menos objetivo, yo no creo en esas teorías, en donde hay unas personas que bajo cierta inspiración, seguramente bajo la presión del momento cultural en que se vive, crean esos objetos que se ligan, se integran a la cultura. La matemática se integra a la cultura es por la vía de la técnica, y la técnica sirve para todo, ¿no? Lo que es la aberración es expresamente crear bombas atómicas para matar, como se hizo en Hiroshima y en Nagasaki. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuál es la relación que hace que haya un diálogo entre la filosofía y la matemática? Ese es uno de los aspectos más interesantes de la matemática. Tienen que ver con cómo interpreta la matemática, es decir, cómo ubica la matemática en el conjunto de la cultura. Y hay varias teorías sobre eso. Están las concepciones platónicas de la matemática. Platón simplemente no se preocupa por los problemas de la existencia de objetos, porque él tiene la teoría de las formas, que llaman las formas, las ideas, que existen en la mente y existen desde el inicio. Uno nace con las formas. Y después lo que hace es, a través de un proceso, como él lo muestra en sus diálogos, de hacer que esas ideas afloren. Es decir, ahí no hay creación, sino que las ideas ya están. Existe el mundo de la naturaleza y el mundo de las ideas. Y cómo se relaciona el uno con el otro, a Platón simplemente no le interesa ese punto. Es decir, la matemática existe de por sí. Hay un demiurgo, un creador, que creó el mundo y creó el mundo de las ideas al mismo tiempo. Creó el cuerpo y creó el alma. Las teorías platónicas son de las visiones de la matemática que más influencia han tenido en los matemáticos, en cuanto que pues, un matemático en alguna forma busca explicarse su accionar matemático, y entonces eso ha satisfecho a muchos matemáticos. Por ejemplo, hay una trilogía, Cantor, Gödel y Einstein. Gödel discutía mucho con Einstein sobre este problema matemático en Princeton. Yo viví en Princeton, en el Einstein Drive, en la calle Einstein donde vivió. Ahí todavía se escuchaban los ecos de las conversaciones con Einstein discutiendo sobre este problema de la matemática. Eran muy platónicos. Hay otra concepción de la matemática muy fuerte, que es la concepción empirista. Es decir, que la matemática, como cualquier idea, como cualquier teoría que usted tenga en la cabeza, proviene de ese contacto del hombre con el mundo real, el mundo de las cosas, a través de los sentidos. Entonces, percibe, se forman unas ideas generales y luego unas ideas más generales hasta que de ahí surge la idea. De ahí surge la idea de número, de ahí surge la idea de número complejo. Cuando usted va a hacer matemáticas, creyente en esa concepción empirista de las matemáticas, y se encuentra con unas aporías insolubles, no puede. Señor empirista, vamos a ver esto. ¿Cuántos puntos hay de 0 hasta 1? ¿Y cuántos números hay ahí? Está el 1, un medio, un tercio, hay infinitos, ¿ve usted? Esa concepción empirista de las matemáticas no funciona.
Usted tiene que ser cartesiano. Descartes creó un mundo donde el punto no es el punto que uno ve, sino un punto imaginario, rectas imaginarias, un mundo imaginario, y entonces allá sí se puede ser. Entonces el empirismo como teoría filosófica, a veces en la epistemología de las matemáticas, es una teoría como muy fuerte en la física y en otras ramas de la ciencia. En la matemática y aún en la ciencia teórica no funciona. Por ejemplo, en la física de Newton, dos cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, si están muy cerquita, esa fuerza de atracción es muy grande. ¿Sí? Newton dijo eso no lo hizo con bases empíricas. Cuando se lee la Principia Matemática, él ve que lo hace porque él quiere cuadrar una ecuación diferencial que al resolverla le dé que las órbitas de los planetas sean elipses. Entonces, esa concepción empirista de las matemáticas tiene unos límites. Simplemente no es una teoría aceptable para las matemáticas. Hay otras concepciones de la matemática, que es la concepción genetista, piagetiana, que dice que la matemática es un proceso de creación, pero no tan burdo como el de los empiristas, sino que es a través de la acción. ¿Cómo aprende el niño? El niño aprende actuando y manipulando las cosas. Entonces, de ahí, a través de la acción y no de las formas de los objetos, como él va adquiriendo la noción de número, la conexión de espacio y la conexión de rectas. Es una teoría muy privilegiada, pero cuando se lleva, por ejemplo, a ponerla en práctica en el campo de la enseñanza de la matemática, vienen esas teorías como aprender investigando, que suena muy bonita, pero que es un absurdo. Eso no es posible. Es decir, que el niño esté en una actividad investigativa y entonces ahí aprenda las cosas. Eso no es posible. Los griegos, que eran tan inteligentes, ¿por qué no descubrieron el cero? ¿Cómo va a poner un niño a descubrir el cero? No puede ser. Otras teorías historicistas, es decir, que es la historia. Esa visión de la matemática sí tiene una ventaja, y es que se pone en una perspectiva racional histórica el mundo de la cultura. Y ya la matemática no se ve aisladamente, sino en conexión con los acontecimientos históricos de la época, las cosas. Por ejemplo, los babilonios medían mucho, hacían pirámides, tenían que hacer silos, porque ya había un proceso de acumulación del grano, ¿no? Entonces tenían que medir, y entonces tenían que medir, surge el número. En el mundo moderno hay un sentimiento de libertad, que la persona ya no está atada a la gleba, ya no está atado al señor feudal, y entonces surge otra visión de la matemática ligada a ese momento. Entonces la matemática tiene un desarrollo de acuerdo con el movimiento en conjunto de la historia hecha por los hombres, ¿no? La historia hecha por los hombres, y no hay necesidad de recurrir a un ser exterior a la historia misma, sino que el hombre es el actor de la historia. Entonces la matemática es inmanente, concomitante con ese desarrollo histórico. Esas visiones históricas debidamente matizadas hoy son muy importantes y tienen muchos adeptos. ¿Tiene importancia esto o no? Bueno, tanta importancia tiene que todos los grandes filósofos se han ocupado de esto. Descartes, para mí, es el más grande de todos en ese sentido. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Guillermo Restrepo es un matemático colombiano, nacido en un pueblito del occidente antioqueño llamado Bevéjico, nacido en una finca cafetera. Me mantiene pendiente de los recuerdos de los paisajes cafeteros y del canto de los turpiales. Es un interés que viene de un aprendizaje temprano del juego del ajedrez y una afición un poco mórbida por contar hacia adelante buscando el infinito, al cual nunca pude llegar, y haciendo operaciones cuando estaba en la escuela de divisiones de grandes números y otras cosas como un pasatiempo de los muchos que uno tiene en la vida. Fui con el equipo de ajedrez en 1954, si mal no estoy. Hace poco un estudiante me mostró en un banco de datos todas las partidas que jugué allá, unas buenas y otras malas. Es una experiencia sobre todo de ver allá
la Rusia de ese momento, estaba muy cercano a 1956. Me encontré con muchas sorpresas en una ciudad como Moscú, tan bonita, el metro, el Teatro Bolshoi, a donde asistí a varias funciones, impecable, pero todavía en medio de mucha pobreza, porque la guerra estaba todavía muy cercana, aquella guerra nefasta pensado en el 43, en que murieron tantos rusos, 17 o 20 millones, ¿no? Y que sembró la desolación y la muerte, pero que de todas maneras el pueblo soviético sobrevivió a esa guerra. Cuando yo llegué a la Universidad del Valle en 1970, fue para mí una cosa muy interesante ver que en una ciudad que era un villorrio en 1920, 1930, se había convertido en una urbe muy dinámica, con un centro cultural como la Universidad del Valle. Y llegué, y era una universidad muy dinámica, muy centrada en la medicina e en la ingeniería. Y entonces comprendí que había ciertas tareas como para hacer acá, para impulsar la matemática e impulsar las humanidades, traer profesores para las facultades de humanidades y la comunicación social. Y hoy esta es una universidad que está entre las primeras del país, que me ha hecho vivir la vida con un sentido muy creativo y muy entusiasta. Me siento muy contento de permanecer en ella todavía.